Estoy esperando que lleguen los demás para que... Y la moto se vio como Yo les encargo el micrófono, por favor. Bueno, creo que ya están todos, ¿verdad? Ok. Les decía el ejemplo de la computadora, ¿no? ¿Sí ubican las computadoras estas carísimas de la manzanita? ¿Sí? Bueno. Esas computadoras, en el dinero, o sea, el valor que tienen unitariamente en dinero, valen más o menos como unas, ¿qué? Una más o menos avanzada, como unos 60, 70 mil pesos. Vamos a pensar 70 mil pesos, ¿no? Para mí no tiene valor, el mismo valor una Macintosh que una Dell, una marca Dell. Para mí tiene más valor una Dell y pagaría más dinero por una Dell que por una Macintosh, ¿no? O incluso para mí es más valiosa una Dell que es más barata que una Macintosh. Y pagaría, pues obviamente, lo más barato por la Dell, no por el dinero, sino por el valor que para mí tiene. Ese es un ejemplo de depósito de valor. Hay algunos productos que el precio que establecen no valen lo que para cada consumidor tienen, ¿sí? Por diferentes situaciones. Pero, ¿qué tal si un diseñador le pregunta, oye, ¿qué prefieres? ¿Una computadora Dell o una computadora Macintosh? Les va a decir 1000 veces Macintosh, porque esas son más especializadas para diseñadores. Y las Dell son más de uso rudo, ¿no? Como para empresas. Entonces, obviamente el valor que tenga para esa persona que es diseñadora, la Macintosh, va a ser igual al dinero que vale contablemente o a la unidad de cuenta del precio de esa Macintosh, ¿sí? Esa persona no va a escoger la Dell porque para esa persona no tiene tanto valor como lo tiene una Macintosh. Ella sí te paga los 70 mil pesos. A eso se refiere depósito de valor, ¿sí? El significado en valor que tiene cada artículo o cada servicio de acuerdo a su precio o de acuerdo al dinero que tienen que pagar por él. ¿Sí queda claro ahora sí? Sí. ¿Sí? Ok, Laura. Mercedes, ¿sí quedó ya claro o no? Mercedes. Sí, profesora. Ok, bueno, continuamos entonces. Entonces, el medio de pago, por ejemplo, ¿sí? Básicamente consiste en el uso del dinero para pagar, punto y aparte, ya, fin. O sea, cuando una persona, les voy a quitar la imagen de aquí porque está como estorbando, pero ahí es una changuita pagando, dando un café por el café que le pagaron, ¿no? Entonces, básicamente consiste en el uso que le dan al dinero, por ejemplo, cuando vamos a comprar un producto y se acerca la caja para pagar por él. Tan pronto se gestiona el pago, se les da el producto, ¿cierto o no? Esa es la función más básica del dinero, ¿ok? Unidad de cuenta, esta cumple la función de determinar las unidades de cuánto cuesta cada cosa, más bien, cuánto vamos a pagar por cada cosa, ¿sí? 5 pesos, 20 pesos, 500, 1000 pesos, ¿cuánto? Por ejemplo, cuando inician un negocio, tienen que dar un valor a los productos para así poderlos comercializar. La mercancía tiene un costo cuando la adquirimos del proveedor. De esta cantidad se puede calcular el precio de venta y las ganancias que debemos obtener. El precio final será la unidad de cuenta que tendrá el producto, porque ya cubrí mis costos y además establecí una utilidad, ¿sí? Si no sería costos, no sería precio, ¿están de acuerdo? El precio incluye la utilidad y el cubrir los costos de producción, ¿cierto o no? Y ya en el precio, yo puedo contar cuántos centavos, monedas, billetes voy a pagar por cada artículo o cada servicio. Por eso es unidad de cuenta, ¿sí? ¿Ok? Depósito de valor. Consiste en poder comprar algo a futuro. El dinero tiene la capacidad de mantenerse estable a largo tiempo, lo que permite que una persona que cuenta con capital, o sea, con dinero, hoy lo puede invertir en los meses siguientes o incluso en años. El depósito de valor es lo que se hace en un momento determinado, si se mira la moneda durablemente o si se puede permanecer, seguir utilizándose en el tiempo, o sea, el valor que le damos al dinero, ¿sí?
Por ejemplo, familias y empresas suelen guardar parte de su patrimonio en forma de terreno o dinero para mantener su capital. O sea, en lugar de tener los billetes o las moneditas, lo tienen en forma de casas, de ranchos, de departamentos, de locales para rentar, etc. Obviamente el valor que tiene ese local, ese rancho, ese terreno, es más valioso que tener mucho dinero en físico, en billetes, en monedas, etc. ¿Sí? Lo que les decía de la computadora. Es mejor tener la computadora que tener los 700,000 pesos, porque a mí me importa más porque soy diseñadora y me ocupo más ese tipo de computadora. Por eso es depósito de valor. ¿Sí? ¿Ya quedó ahora sí más claro estas funciones? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a hablar de una teoría relacionada con el manejo del dinero. Se llama teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría dice, entre la cantidad de dinero en circulación, o sea, lo que ya hay en la economía circulando, ¿no? Billetes, monedas, etcétera, para pagar productos y servicios, establece una relación entre esa cantidad de dinero y el nivel general de precios existentes en esa economía, ¿sí? No me acuerdo si ustedes fueron o alguien me preguntó que cómo se determinan los precios a nivel general en la economía. Yo les dije, de acuerdo a un índice de precios al consumidor. Ese índice es justamente el que evalúa esta teoría cuantitativa del dinero. Dice, a ver, ¿cuánto dinero hay en la economía circulando? O sea, ¿cuánto se paga por X o Z productos o servicios? ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora ya tengo establecido cuánto se está circulando en la economía de dinero. Ahora tengo que establecer si es esa cantidad directamente relacionada con el nivel de precios que se establece para los productos y servicios que se puedan vender, ¿no? O sea, si hay el suficiente dinero para pagar por esa cantidad de precios, ¿sí? Entonces, en su formulación más sencilla, esta teoría significa una relación entre la cantidad de dinero y los precios existentes para cada producto o servicio por medio de una ecuación que se llama la ecuación de Fisher, en honor a este economista, ¿no? Entonces la ecuación dice, a ver, hay que tomar en cuenta tanto la cantidad de dinero que es M, aquí está, se expresa por M, la velocidad en que circula, porque no es lo mismo pagar por chicles que pagar por autos, pagar por casas, pagar por edificios, ¿sí? Eso significa la velocidad. Y el volumen de transacciones que se hacen para vender tanto bienes como servicios. Esas son las variables de esta ecuación, ¿sí? Entonces, repito, M es cantidad de dinero, ¿sí? Money en inglés. Velocidad de circulación, que es qué tan ágilmente circula el dinero, dependiendo de la venta o compra de productos y servicios, ¿sí? Porque están de acuerdo que hay ventas y compras de productos y servicios que se hacen a largo plazo, que no se pueden hacer inmediatamente. Por ejemplo, cuando ustedes piden un crédito, ¿no? Tienen que ir depositando cada mes, cada 6 meses, lo que tienen que pagar en poquito de ese crédito. Entonces el dinero pues no entra luego, va entrando poco a poco conforme van pagando. Eso se refiere a la velocidad de circulación del dinero, ¿sí? ¿Y cuántas transacciones hay en la economía que es T? ¿Sí? De transactions, ¿ok? Ahora, en el supuesto de que la velocidad y el volumen de transacciones permanezcan constantes, las variaciones en la cantidad de dinero u oferta de monetario repercuten en los precios de forma directamente proporcional. O sea, por ejemplo, vamos a pensar que tanto la circulación para cierto producto, no en general, sino para cierto producto nada más, constantemente se está moviendo el dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué precios, de qué productos creen que los precios constantemente se están pagando y se están cobrando? ¿De qué bienes o de qué servicios podríamos pensar? Por ejemplo, ¿Sería rentas. ¿Qué pasó? de la luz? Ok, vamos a pensar la renta de la luz que todos pagamos cada mes, porque es una renta del servicio. Ok, entonces ese dinero todo el tiempo está en circulación, ¿están de acuerdo? No se para cada año, no, cada mes, incluso hasta sube, según yo, ¿no? El precio de la luz. Entonces, esa circulación es constante, es una condición es un supuesto que estoy leyendo aquí. La velocidad está constante en el pago de la luz, ¿no? Y la transacción también, como dice Sandy, pues yo cada mes tengo que pagar la luz, si no me quedo sin luz, sin internet y adiós escuela o todo lo que tenga que hacer con luz. Entonces, esa transacción también tiene que hacerse constantemente,
¿no? No se para un año y luego al siguiente seguir, no, no, no. Todo el tiempo hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, como es constante tanto la velocidad del pago de la luz como las transacciones que se tienen que hacer para pagar este servicio, entonces, evidentemente también los precios van a estar variando, ¿sí? O la cantidad de dinero que se tenga que pagar por ese servicio también va a variar. ¿Cierto o no que ha subido la luz en el tiempo que han estado consumiéndola? Sí, yo por ejemplo este mes consumimos 211 kilowatts y pagamos 441 pesos. ¿Ok? Entonces, justamente por eso, esas variaciones que tienen que pagar por ciertos servicios se explican por esta teoría cuantitativa. ¿Sí? Si, por ejemplo, no sé, se me ocurre, los heredaron sus abuelitos, sus tíos, abuelos o algún pariente lejano, les dieron su herencia, ¿no? Los heredaron y ya son dueños de una cuantiosa fortuna. Ahí aplica que la velocidad de la relación, más bien sí, la velocidad de dinero es constante y también las transacciones, ¿o no? Suponiendo que les hayan heredado una gran fortuna. Yo diría que no, ¿Por qué no? porque no fue como que trabajado, lo recibiste así como que sin hacer tú algo a cambio, sin dar algo a cambio. No tanto por eso, corazón. O sea, ¿cada cuándo son herederos de una gran fortuna? ¿Cada mes? ¿Cada año? No, ¿Cada 2 meses? no, una vez en la vida y eso quién sabe. Exacto, ¿no? O sea, si tienes mucha suerte, pues a lo mejor 3 veces, 2 veces en la vida, ¿no? Pero yo creo que es mucha, mucha suerte. ¿Qué pasó, Edith? Ah, pues iba a decir eso, que pues no, Justamente. porque únicamente se recibe una vez. Exacto, exacto. O sea, la velocidad en que ha circulado esta herencia, pues es única, nada más una vez en la vida, yo creo, que sucede eso. ¿Están de acuerdo? Y aparte, no es una transacción, repito, que igualmente no es constante, o sea, que se tenga que hacer, cada mes tienen que ir a cobrar su herencia, pues no, a menos que el se los heredó haya establecido eso en la herencia que es, ¿cómo se llama? O sea, que es una condición que pueden ir cobrarlo no de un jalón, sino determinado tiempo. A menos que sea así, entonces no aplicaría la condición de que la transacción también es constante. ¿Sí? Sí me explicó, más bien que no es constante. ¿Sí o no? Sí, maestra. ¿Sale? Pero por eso ese es un ejemplo de la herencia de que no aplicaría esta teoría cuantitativa. Solamente cuando el dinero está fluyendo mucho, ¿no? Constantemente y también la transacción se hace periódicamente, aplicaría la teoría cuantitativa del dinero. ¿Sí? ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? No, profa. Bueno. ¿Qué es la política económica? Que es otra de las políticas que les comentaba al principio. ¿Sí? Les dije monetaria, fiscal y la estructural o económica que incluye política social y demás, ¿no? Se puede definir como un ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado mediante la manipulación de diversos instrumentos con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos previamente establecidos. Traducción, lo que la MIS quiso decir es que la política económica es una forma de ejecutar las herramientas económicas para que la economía permanezca por lo menos lo más estable posible, a pesar de la inflación, de la violencia, de la devaluación, ta. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Creo que no, profa. Creo que no. Perfecto. A ver, espérame tantito porque algo me está pasando. Ah, no, sí es de ustedes. Es que como están llegando las sesiones grabadas, tengo que organizarlas en la materia que es. Para podérselas compartir en la plataforma. Bueno, entonces vamos a continuar con esto para que si les queda duda lo podamos aclarar más. Espérame tantito. Ok. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta política económica? Jesús, ¿me ayuda a leer, por favor, esta diapositiva?
Sí, profa. Elementos de la política económica. Existen 3 elementos básicos de la política económica. A. Gobierno. Entidades que lleva a cabo la política económica. B. Instrumentos. Medios o formas de actuar del gobierno. C. Objetivos. Fines que se desean alcanzar. Muchas gracias, Jesús. Entonces, como ven, para poder llevar a cabo este proceso de administración económica en las economías de los países, eso es lo que es la política económica. Un proceso administrativo económico que utiliza el gobierno a través de instrumentos para cumplir ciertos objetivos económicos. Eso es la política económica. Entonces, ¿qué tipos de política económica hay? Fernanda, ¿me ayuda a leer, por favor? Tipos de política económica. Uno, fiscal, que son los impuestos y el gasto público. Ajá. El 2 es la monetaria, que es la Ujú. cantidad de dinero en Ujú. circulación, tipos de Ujú. interés. Y Ok. 3, exterior, que es exportaciones, importaciones, Sí, es que le... Ahí está. Ajá. inversión extranjera, deuda externa. 4, cambiaria, Ajá. tipos de cambio diversos. Divisas. Ok, bueno. Rápidamente cada una, Divisas. ¿sí? La fiscal que nos ayuda a leer Fernanda es la parte que obviamente tenemos que pagar por consumir los servicios del erario público, ¿no? O sea, que la luz, o sea, es de que las calles pavimentadas, o sea, es de que los transportes públicos, o sea, todo lo que al gobierno le pagamos, se supone que eso son los impuestos que es, digamos, el precio de los servicios públicos a la sociedad. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que verifica la política fiscal, ¿ok? Se supone que nuestros impuestos pagan los salarios y los sueldos de los servidores públicos, porque también ellos trabajan públicamente para atender y para solucionar requerimientos de tipo social. Todo eso lo verifica la política fiscal, ¿sí? La monetaria, que es la que ahorita estamos viendo, es, como bien lo leyó Fernanda, es cuánto dinero hay en la economía circulando, y el tipo de interés no es otra cosa más que el precio del dinero. O sea, cuánto yo voy a recibir, por ejemplo, por tener mi cuenta de ahorros, a qué tipo de interés, alto o bajo. Y cuánto voy a tener que pagar por hacer uso del dinero que tengo, que ese es otro interés que tenemos que pagar, por ejemplo, el ISR, el IVA, etcétera, 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 ¿no? Que también tiene que ver con la política fiscal. Por eso, en estos tipos de política, de política económica, hay que tener muy claro cómo se relacionan entre cada aspecto, entre la fiscal, la monetaria, etcétera, ¿no? La exterior, pues obviamente tiene que ver con todo lo que son las transacciones a nivel internacional, con lo que vendemos, que son las exportaciones, y lo que compramos de otros países, o sea, importaciones. Más todo lo que nos prestan, que es una deuda que tenemos desde hace muchos años en México, así como no, para poder más o menos mantener nuestros requerimientos económicos, en donde hemos recibido préstamos de Estados Unidos, de Europa, bla, 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 ¿no? Y la cambiaria, ¿no? Que tiene que ver con todas estas partes de las acciones y de que el mercado financiero y todo eso, y cómo está el tipo de cambio en cada diferente etapa de la economía, ¿ok? Entonces, ¿qué es la política fiscal? Porque luego se me olvidan quiénes están. Ana, ¿me ayuda a leer, por favor, qué es política fiscal? Ana Martínez, maestra. Sí, Ana Martínez, por favor, haz que sí vaya de otros. Sí. Sí, Ana Martínez, por favor. Ok, maestra. Política fiscal. La política fiscal, también finanzas públicas, es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y entrar en déficit o superávit según convenga. Superávit, ok, gracias. Déficit es cuando gastamos más de lo que ingresamos, o sea, muchas veces estamos en déficit cuando nos pagan nuestros sueldos, tenemos que pagar más de lo que nos dan en el trabajo, ¿no? Es estar en déficit, pagar más o gastar más de lo que ingresamos. Y superávit es lo contrario, cuando tenemos exceso de dinero y entonces o lo ahorramos o lo invertimos, ¿sí?
Eso es lo que ve la política fiscal, ¿ok? Tipos de política fiscal. Carmen, ¿me ayuda a leer, por favor, la expansiva? Política fiscal expansiva, cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado, se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación. Ok, muchas gracias. Entonces, acuérdense nada más del concepto de demanda, ¿no? Primero en chiquito y luego lo extrapolan a la agregada, o sea, a lo grande. ¿Qué es demanda? La cantidad de productos y servicios que se compran o se consumen en una economía a un precio establecido. ¿Están de acuerdo? Eso es demanda, en teoría económica. Entonces, cuando ocupamos una política fiscal expansiva es cuando queremos que compren más productos y servicios de todos los tipos en una economía, ¿no? Entonces, ¿qué hago para generar esta demanda agregada? Pues hago diseño de nuevos productos, lanzo nuevos servicios, genero algún ajuste en una dinámica de venta, o sea, hago algo que propicie que me compren más productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, este tema de los productos orgánicos y ecológicos, bueno, esa es una estrategia que puede funcionar para que se incremente la demanda de huevos orgánicos, carne orgánica, verdura orgánica, bla, 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 ¿no? Son acciones estratégicas en la economía para que la demanda agregada crezca, ¿no? O sea, las compras de productos y servicios crezcan. Entonces se aplica una política fiscal expansiva para ajustar los precios de este tipo de productos y que el exceso de demanda no ocasione que se suban mucho los precios y por lo tanto la inflación. ¿Sí? La política fiscal restrictiva, Denise, por favor, ¿me ayuda a leerla? Política fiscal restrictiva. Cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo, cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está creando. ¿Sí? Entonces, ¿qué onda cuando, digo, se escucha muy, muy raro, ¿no? Porque uno pensaría que si un país está creciendo, pues está bien, ¿no? Sí, pero aguas, porque si estás creciendo muy bien o estás teniendo un nivel económico positivo, esto también significa que vas a tener que ajustar en algún momento los precios, ¿no? Porque pues están comprando, todos tienen dinero, todos tienen buen ingreso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos generalmente los humanos? Cuando tenemos dinero, pues a gastarlo, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces, ese exceso de gasto, ese exceso de, no de gasto, sino de compras o de demanda, pues va a provocar que los precios de los vendedores dicen, no, chucho, espérate, estás comprando demasiado, significa que voy a aumentarte los precios porque tienes demasiado lanita para comprar, entonces te voy a aumentar los precios de los productos y servicios para que le bajes a la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos una política fiscal restrictiva para que, como están teniendo mucho ingreso, pues ahora van a pagar más impuestos, o sea, lo que hizo el gobierno, me parece, de Peña Nieto, ¿no? Ok, los que ganan más pagan más impuestos, los que ganan menos pagan menos impuestos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué es el Banco Central? Es una institución que se encarga de supervisar el sistema bancario y de regular la cantidad de dinero que se genera o que se produce en una economía, ¿sí? O sea, el Banco Central es el que se encarga de fabricar las moneditas, los billetitos, para circularlos en la economía, ¿ok? Entonces, Francisco, ¿me ayuda a leer esto, por favor? El Banco Central es el responsable de la política monetaria. Funciones del Banco Central. Emite billetes y monedas, responsable de la política monetaria, y supervisa e inspecciona el funcionamiento de las entidades financieras. Ok, ¿sí? Que es justo lo que acabamos de decir, ¿no? Eso es lo que hace el Banco Central, principalmente emitir monedas y billetes para ponerlos en circulación, ¿ok? A ver, déjeme hacerlo más chiquito porque hay un título ahí. Ahora, ¿qué es la política monetaria? Bueno, la política monetaria, Edith, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, profa. Gracias. Política monetaria. La fijación de la oferta monetaria
por parte de las autoridades del Banco Central. ¿De, de qué instrumentos, de qué instrumentos depende un BC, un Banco Central? Es Banco Central, ¿no? ¿Es Banco Central? Ajá, muy bien, bien. Ok. ¿De qué instrumentos dispone un Banco Central para realizar la política monetaria? Ujú, Tenemos cantidad de dinero, tasas de ujú, interés, ujú, reservas exigidas y ujú. tipo de cambio. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, la política monetaria, entonces, la actividad o el proceso económico que ayuda a establecer qué precios establecer en la economía, cómo manejar el dinero, quién es dueño de qué reservas, cómo utilizarlas. Las reservas es la cantidad de dinero que ciertas instituciones o empresas pueden tener para manejarla y poderla invertir o no, o circular en la economía para sus clientes, para sus socios, etcétera. Y entonces, de eso todo lo verifica ¿quién? El Banco Central, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la política monetaria? Estabilizar los precios, o sea, ni muy, muy caros, ni muy, muy baratos, ¿no? Dependiendo de qué, del índice nacional de precios al consumidor, por ejemplo, ¿no? Fomentar el crecimiento económico, mantener un elevado nivel de empleo y alcanzar unos tipos de interés moderados o que sean factibles para la economía mexicana, por lo menos, ¿no? Que es ahorita la que nos preocupa más, para que lo que tenemos de sueldos y de salarios puedan enfrentar o podamos pagar los impuestos que se establecen, que para equilibrar la oferta monetaria en las economías. Entonces, el Banco Central va a controlar las reservas bancarias, que son el nivel de dinero bancario y la cantidad de dinero, y fijar el nivel de tipos de interés. Recuerden, el tipo de interés es el precio del dinero, ¿sí? A corto plazo, ¿ok? ¿Vale? ¿Dudas, chicos? No, profa. ¿No? Bueno, entonces ahorita la invitación es a que se pongan a trabajar en su exposición. Ya saben que trabaja el equipo 1, es la unidad número, déjenme, no me acuerdo por qué. Unidad 8. La unidad 8, ¿no? Ajá. Y el equipo 2 trabaja la unidad 9. ¿Ok? Que quede muy bonita su exposición para que nos luzcamos. Les digo que voy a tratar de invitar a la maestra Brenda, ojalá pueda venir, sino que mande algunas de las personas que le apoyan. Yo les recomiendo que no carguen mucho de figuras, bueno, no de figuras, sino de color la presentación. Lo que pasa es que hay diseños de presentación muy cargadas de color, ¿no? O sea, que le quitan importancia al texto. Por ejemplo, Lo que pasa es que algunas utilizan colores cálidos, como lo es, por ejemplo, el amarillo, rosa claro, por azul, ejemplo, blanco. este tipo de diseño, no lo ocupen porque es No. muy, exacto, es muy oscuro, ¿no? O por ejemplo, este es mejor, ¿no? Porque se ve el texto en blanco, se resaltan los títulos, ¿no? O sea, ocupen de este tipo de diseños sencillos, ¿sí? Porque si ocupan así muy cargados, les digo que le quitan claridad al texto. Yo por eso, si se fijan, no ocupo, en mis presentaciones, no ocupo diseños muy cargados. Nada más pongo el escudo de la universidad y va la información importante, ¿no? De los temas. Pero es Sí, recomendación. Pero bueno, entonces quiero una presentación formal, ¿no? Porque igual también las que utilizan, bueno, algunos diseños de diapositivas que tienen en los colores, una combinación de colores cálidos, luego tardan mucho en cargar si son varias diapositivas también. ajá, exacto. Ajá, es otra cosa. Mejor ni le pongan transiciones, ¿eh? Así de que, como el librito o movimientos, porque eso perdón, la hacen más lenta a la hora de presentarse, se hace lenta, ¿no? Entonces no le pongan movimientos ni nada para que sea más fácil de visualizar y menos pesada aparte. Déjenme les cambio la tarea.
Profesora, ¿me escucha? Sí. Sí, dígame. ¿Qué creo que yo tengo una duda de la clase pasada? Ajá. Sí, acerca de exactamente de la importancia de, de la valoración equitativa del trabajo. A ver, otra vez porque no le escucho bien.
No, perdón, de la No se preocupe. importancia de la valoración equitativa del trabajo. Ok, específicamente de ese tema, o sea, Sí, nada más, o sea, básicamente la definición, nada más, o sea, sí, a grandes rasgos. ok, a ver, el trabajo depende de cada actividad que estamos hablando. O sea, por ejemplo, no es lo mismo el trabajo que hace un médico que el trabajo que hace un campesino. No porque uno sea mejor que el otro, sino que la especialización que dedica los recursos tecnológicos que invierte un médico son diferentes a los que hace un campesino. Pero, por ejemplo, el campesino no utiliza los mismos dispositivos o herramientas que utiliza un médico. O sea, todos los procedimientos, ¿no? Que hace cada función o cada especialización, ¿no? Me refiero a licenciaturas, medicina, etcétera, 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 pues evidentemente es igualmente valioso, aunque se hagan cosas diferentes, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, la sociedad no se le da ese valor equitativo a las funciones o al trabajo de las diferentes especialidades, porque se piensa que uno es menos que el otro cuando son igualmente valiosos, nada más que en su respectiva especialidad, ¿sí? O sea, un campesino puede utilizar no un baumanómetro, pero utiliza un tractor, utiliza, no sé, un procesador de madera, que a lo mejor el médico no tiene idea de cómo utilizarlo. ¿Sí me explicó? Entonces, desgraciadamente existen sociedades como entre ellas la mexicana, las latinoamericanas, que por el hecho de no contar con una validación titular, por ejemplo, de documentos de cada diferentes formas de trabajo, no se les da el valor equitativo que tendría que tener las diferentes especializaciones. Ah, ok. Sí, sí, ya me quedó claro. Gracias. ¿Vale? Sí, De gracias. nada. De nada. Voy a reiniciar la sesión porque me queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar, por favor.